Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias también por la invitación nuevamente con ustedes para poder compartir estos temas de interés, ¿no? De interés nacional ahora en este tiempo que todo se da de manera remota. Perfecto, licenciada. Entonces, le dejo la posta para poder iniciar el tema que le corresponde. Ok, gracias. Muy bien, ya me han presentado quienes hablan. Soy la licenciada Mireya, soy enfermera, trabajo actualmente en el Hospital San Juan de Lurigancho. El día de hoy vamos a ver los temas en relación a las enfermedades inmunoprevenibles. Como tal, voy a dar una pequeña definición para tocar algunos de ellas según el cronograma que nos toca el día de hoy. Las enfermedades inmunoprevenibles son aquellas enfermedades que se pueden prevenir mediante un acto de vacunación, que son preparadas con los propios agentes causales de la enfermedad o bien las toxinas, ¿no?, que éstas producen. En cada país existe un calendario de vacunación, ¿no? En este caso, con vacunas que son obligatorias y gratuitas en los centros o establecimientos públicos, ¿no? Y otras también que son recomendadas, es decir, que se puede colocar el niño, pero de manera privada, ¿no? Pagando, sabemos, un dinerito, o otras vacunas que existen, pero que no son parte del calendario nacional, que lo podemos encontrar en un vacunatorio. Quien les habla también hace unos mesecitos más o menos atrás, tengo la oportunidad de haber iniciado en trabajar en un vacunatorio, ¿no? Por Surco. Entonces, ellos están en la apertura, ¿no?, de estas vacunas, e incluso también están en el tema del pedido de las vacunas que se van a dar para el COVID. Muy bien. Bien, como primer punto vemos a la poliomielitis, ¿no? Es una enfermedad también no transmisible. La estrategia implementada para la erradicación de la polio en las Américas, adoptada a nivel mundial, comprende los siguientes aspectos. Como primer aspecto es alcanzar y mantener una cobertura de vacunación superior al 95%, con al menos 3 dosis de polio en niños menores de 1 año. Según calendario, sabemos que la polio va a recibir a los 2 meses, a los 4 meses en presentación inyectable y a los 6 meses en presentación oral, ¿no? 2 gotitas. Otro punto importante para la erradicación del polio es desarrollar sistemas sensibles de seguimiento epidemiológico y de laboratorio para la parálisis flácida aguda, que es una complicación a raíz de la poliomielitis. Como tercer aspecto implementado es administrar dosis adicionales de polio oral a todos los niños menores de 5 años, ya sea en campañas de vacunación a nivel nacional, para disminuir rápidamente la circulación del virus salvaje de la polio. Entonces sabemos que el niño el menor de 1 año va a seguir recibiendo polio como refuerzos al 1 año y medio y a los 4 años según calendario de vacunación. Bien, tenemos el agente etiológico como primer punto. Bueno, tenemos al poliovirus, que pertenece al género del enterovirus. Existen 3 tipos de antígenos descritos, el tipo 1, 2 y 3, ¿no? Los 3 pueden provocar parálisis en el niño, aunque el tipo 1 lo hace con mayor frecuencia y en los casos paralíticos, y a menudo también ocasiona epidemias. ¿Cuál es la fuente y reservorio, ¿no?, de esta enfermedad? El ser humano es el único reservorio y se transmite de persona a persona a través de las heces o secreciones faríngeas. El modo de transmisión es fecal oral. Es muy común en los países donde el saneamiento es deficiente, mientras que la transmisión orofaringea es frecuente en los brotes y en las naciones más desarrolladas. Y bueno, a nivel de susceptibilidad, sabemos que es universal, ¿no?, y mayor en los niños, por ejemplo, que no están vacunados. Y ojo, sí existe, hasta el día de hoy, incluso después de la pandemia, que ya la vacunación se ha retomado aproximadamente en mayo, junio, se ha retomado normal, ¿no? Es decir, el paciente con su cita puede acceder a su posta o hospital para que se pueda poner al día en su esquema de vacunación.
Aún a la fecha todavía contamos con mamitas que no colocaron o no colocan todavía las vacunas a sus niños. Para estas fechas estamos hablando, ¿no? Y bueno, ellos sustentan con el tema del COVID, ¿no? Por el riesgo, por el temor del contagio. Entonces vamos a seguir encontrando todavía casos de niños con tarjeta de vacunación incompleta, ¿no? Y hay que ver esta vacuna, que es importante para prevenir esta enfermedad. Entre los signos y síntomas, ¿no? Pueden durar entre 10 días aproximadamente, comprenden la fiebre, el dolor de garganta, ¿no? El dolor de cabeza, los vómitos, la fatiga, el dolor o también el rigidez de la espalda, rigidez del cuello, puede también haber rigidez en los brazos o en las piernas, debilidad o sensibilidad muscular y a la vez también la pérdida de algunos tipos de reflejos. Seguimos. Nos dice aquí que la manera más eficaz de evitar la poliomielitis es mediante el acto de vacunación, ¿no? Y tenemos que aprovechar que a nivel nacional las vacunas se brindan de manera gratuita, no tienen ningún costo, ¿no? En otros países, por ejemplo, para acceder a algún tipo de vacuna hay que pagar. Tenemos en este caso la vacuna contra la poliomielitis, ¿no? La mayoría de los niños en nuestro país lo reciben en las siguientes edades: a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 y 18 meses y también a los 4 años, ¿no? Entonces, no hay forma, no hay excusa para no cumplir con mi niño en cuanto a su tarjeta de vacunación, ¿no? Que pueda estar al día con todas las vacunas. Parte del trabajo de la enfermera y también como responsabilidad directa de la madre. Bien, otra enfermedad inmunoprevenible tenemos el tétano, ¿ya? El tétano es una enfermedad aguda caracterizada por la presencia de espasmos musculares. Como ustedes pueden visualizar la imagen, ahí este niño tiene espasmos musculares, intensos y también intermitentes, y rigidez generalizadas, secundario a la acción de una potente neurotoxina, ¿no? Entonces, la imagen que nosotros podemos visualizar es una complicación del tétano y también es una vacuna que está accesible, ¿no? En nuestro esquema de vacunación para adulto, ¿no? También entra o ingresa dentro de la tarjeta de vacunación del niño también, que lo vamos a ver más adelante. Bien, el agente etiológico es el Clostridium tetani, ¿no? Un bacilo anaeróbico, ¿no? Que no requiere de oxígeno para sobrevivir. Es gram positivo, formador de esporas. Ahí ven un dibujito, una imagen, más o menos esa es la forma que tiene, ¿no? Por eso le llaman bacilo, es forma de un bacilo, ¿ya? Las esporas son resistentes a los factores ambientales, ¿no? Los desinfectantes y al calor. Pueden sobrevivir en el suelo durante años. El medio o la fuente y el reservorio del Clostridium tetani es el intestino de los animales, ya sean herbívoros o omnívoros, especialmente caballos, vacas, cerdos, perros, ¿no? Que eliminan el microorganismos en sus deposiciones, en sus heces. El modo de transmisión del tétano, ¿ya? Es a través de la contaminación de tejido necrótico por vía directa, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida, ¿no? Que es lo que se da con mayor frecuencia o se asocia también al tétano, ¿no? Pero estas heridas son producidas o son contaminadas con tierra, con heces, ¿no? Que las muestran grandes áreas de necrosis tisular. Entonces, por ejemplo, también se da un modo de transmisión, es a través de la mordedura canina. Más adelante tenemos otra enfermedad que es la rabia, pero también los médicos cuando ven una herida por animal, por perro, gato, suelen en la orden médica indicar vacuna antirrábica, vacuna antitetánica, ¿ya? La susceptibilidad frente al tétano es general en las personas, vuelve a mencionar, no vacunadas, no inmunizadas. La infección natural no confiere inmunidad, por lo que es esencial vacunar a los enfermos.
bien al realizar el diagnóstico o bien durante la convalecencia, ¿no? Es una vacunita que generalmente duele cuando se colocan, puede haber inflamación, hinchazón, un poco de adormecimiento, ¿no? Pero más que nada es una molestia o un dolor local. Bien, el tétano tiene ciertas características, ¿no? Como primera característica es su forma de bacilo corto, que es gram positivo, como ven ahí en la imagen. Es una bacteria anaeróbica, no requiere de oxígeno para sobrevivir. Hay esporas en las calles, en las tierras, la encontramos también en los heces de los animales. Y el tétano se desarrolla cuando las esporas introducidas germinan, se multiplican y sintetizan toxina tetánica en una herida infectada, como podemos visualizar en la foto de la parte inferior. Tenemos un niño con una lesión, con una herida infectada, ¿no? Bien, tenemos aquí los síntomas. Como síntomas tenemos lo siguiente. Con frecuencia el tétano comienza con espasmos leves en los músculos de la mandíbula. Los espasmos pueden afectar el cuello, pueden afectar también el tórax, la espalda, los músculos de la espalda. Algunas veces los espasmos afectan los músculos que ayudan con la respiración, lo cual puede llevar a algún tipo de problema o complicación a nivel respiratorio. La acción muscular prolongada causa contracciones súbitas, fuertes y dolorosas de grupos musculares. Otros síntomas del tétano abarcan como el babeo, la sudoración excesiva, la irritabilidad, la fiebre, los espasmos de mano o del pie y la dificultad para poder deglutir, comer, tragar, ¿ya? Bien, en el tratamiento, ¿no? O en la parte de preventiva, lo que podemos hacer es que su tratamiento del tétano es complejo, ya que se debe tratar de alcanzar distintos objetivos, como interrumpir la producción de la toxina mediante la limpieza y el deshibridamiento de la herida. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una herida que está infectada, ¿no? Lo más sugerible es que tenga que abrir esa herida nuevamente, limpiar de manera correcta para poder sacar los microorganismos, ¿no? De la herida y la administración de antitoxinas. El tratamiento de las manifestaciones y complicaciones respiratorias o tal vez neurológicas, por lo que son pacientes, requiere de un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, porque eso nosotros no lo vamos a poder manejar en domicilio. Sí o sí, ese paciente tiene que ser derivado a un hospital de mayor nivel, puede ser nivel 2, nivel 3. Bien, tenemos aquí la parte preventiva. En primer lugar tenemos la vacunación, ¿no? Entonces, si yo cumplo, por ejemplo, mis 3 dosis en mujeres, porque en varones son 2 dosis, me va a conferir una protección durante 10 años. Entonces, yo tengo como enfermera impulsar que mi paciente pueda cumplir sus dosis, ¿correcto? Para que una vez completado esas 3 dosis, el paciente pueda estar tranquilo, ¿no? Y ante cualquier tipo de corte, heridas, etcétera, el paciente ya no va a requerir revacunarse, ¿ya? La DTPA es una vacuna 3 en 1 que protege contra la difteria, la tos ferinas y el tétano, ¿no? Esta vacuna es también relativamente nueva, se sacó para las gestantes, si bien es cierto, hay solamente para una gestante, ¿ya? Otro tipo de medida de protección es a través de la vacuna de la DT, ¿no? Y la DTPA, ¿ya? Listo. En el caso de la DT mencionamos que es para adultos, ¿correcto? Y en el caso de la DTPA para gestante, que también va a ayudar durante el embarazo. Otra medida de prevención es la limpieza completa de todas las lesiones, de todas las heridas, al igual que la eliminación de algún tipo de tejido muerto o tal vez que hayan sufrido algunos severos.
Si la persona ha sufrido una lesión externa o de alguna manera que posibilite el contacto con el suelo, se debe consultar con el médico con relación al posible riesgo de sufrir tétanos. Entonces, se dan cuenta que en la parte preventiva más que nada nos detalla el tema de la vacunación. Lo tenemos a la mano, no tiene ningún costo, la atención es turno mañana, turno tarde, bueno, ahora por la pandemia sabemos que es todo por citas, pero tenemos, ¿no? Solamente con presentar el DNI podemos acceder a una vacunación, ¿ya? Bien, como siguiente enfermedad, correcto, tenemos a la difteria. Proviene del griego difteriae, piel, membrana. Es una enfermedad inmunoprevenible que ha sido erradicada en los países desarrollados y en numerosos países en desarrollo debido a las actividades de control inherentes a la estrategia. Se trata de una patología transmisible, ¿no? Es toxinfecciosa producida por diversas cepas del Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Vamos a ver ahora acá el agente etiológico. Como agente etiológico vamos a ver que es el Corynebacterium diphtheriae. El reservorio somos los seres humanos. El modo de transmitir esta enfermedad es por contacto con exudados o lesiones del enfermo o del portador. La SUS universal. Esta enfermedad puede ser contraída por personas de cualquier edad si no están vacunadas, ¿ya? Y la protección inducida por la vacunación disminuye con el transcurso del tiempo, aunque permanece una cierta memoria inmunológica que se ve reactiva cuando la persona entra en contacto con un caso o con un refuerzo, ¿no? Es decir, una vez cumplido las tres dosis, la protección es por 10 años y yo puedo luego agregar un refuerzo. Entre los síntomas que tenemos, bueno, los pacientes presentan un cuadro febril generalmente no muy intenso, con evolución relativamente lenta de la enfermedad, pero con estado general comprometido. Pueden presentar uno o más de las siguientes manifestaciones, ¿no? En la primera tenemos las amígdalas recubiertas parcial o de manera total por placas blancas grisáceas adherentes. ¿Cómo es? A ver, acá tengo la imagen para que lo puedan visualizar. Estas pequeñas manchas, ¿no? Cuando el médico sospecha de esta enfermedad, lo que usa con el bajalengua, ¿no? Es visualizar la parte interna para descartar en este caso, ¿no? Difteria. Listo. También dentro de los síntomas tenemos las placas que se extienden a los pilares del paladar, pudiendo llegar hasta la úvula. La difteria nasal se caracteriza por una descarga nasal mucopurulenta, ¿no? O serosanguinolenta también. Entonces, por ahí tenemos ciertos síntomas, signos que van a poder ayudar a reconocer si es un caso de difteria. Un ratito. Listo. La vacunación, ¿no? Es como primera medida de prevención y siempre se recalca, ¿no? Siempre está en los primeros puntos, como ustedes pueden visualizar. Y ahí, por ejemplo, tenemos la vacuna pentavalente, ¿no? Licenciada, ¿en las 5 está? No, está dentro de la pentavalente, ¿ya? Que es la DPT. Tenemos también que nos protege contra la difteria la vacuna DT pediátrica, o también en adultos la DT adulto, ¿no? Que es 0.5 intramuscular en deltoides. Que incluso ahora último que hubo el rebrote de difteria, ¿no? Muchos pacientes, por ejemplo, hacían sus colas para que puedan acceder a esta vacuna y muchos de ellos ya tenían colocados el tétano. Pero obviamente por ignorancia, por desconocimiento, ellos indicaban que no, porque la vacuna ellos normalmente, o la enfermera lo
lo vende o lo indica como tétano, ¿no? Pero en sí es la vacuna DT, difteria y tétano, ¿no? Entonces, los pacientes desconocían que ya se habían colocado. O también habían los adultos, por ejemplo, que decían que no es lo mismo, cuando sí es lo mismo. Entonces, siempre es bueno al momento de la colocación no solamente indicarle que se está colocando difteria y tétano. Y también dentro del paquete que recibe de vacunación la gestante, que ya sabemos que es hepatitis, influenza, ¿no? Tenemos también ahora la DTPA, ¿ya? En gestantes. Es la única medida preventiva eficaz. Se presentan en frasco multidosis y monodosis, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la pentavalente, bueno, tenemos frasco monodosis. En el caso de la DT adulto es multidosis y la DTPA es monodosis, lo cual pueden ser conservados en refrigeración a una temperatura, ¿no? Entre 2 y 8. Entonces, ahí tenemos unas imágenes. También tenemos que vacunar a nuestras gestantes, colocarlas, protegerlas, ¿no? Con sus vacunitas que recibe según calendario de vacunación, ¿no? Por ejemplo, hace poco en el hospital llegó un caso de una gestante. Esta gestante durante el tiempo de la cuarentena no había salido para nada, no tenía tampoco ningún control. Entonces, inició, ¿no? Inició su colocación de la DTPA, se le colocó, ¿ya? Entonces, nosotros siempre tenemos que estar viendo si tenemos algún caso, por ejemplo, para que culmine su tercera dosis o para que inicie o segunda dosis, o incluso también hay casos, por ejemplo, que les mencioné hace un momento, que hay pacientes que vienen con orden, ¿no? Para vacuna antirrábica. Hay que ver también correctamente esa orden, porque más abajito a veces los médicos ponen vacuna antitetánica también. Entonces también hay que colocarles esta vacunita. Hay que estar atentos ante cualquier tipo de indicación del médico. Digo, la vacuna es gratis, lo podemos acceder todos a nivel nacional, ¿no? Y otras vacunas ya de manera particular en un vacunatorio. Listo. Eso sería con respecto al primer tema. Ok. Muchas gracias, licenciada, por esta primera exposición. Bien, pueden hacer sus consultas relacionadas al tema que ha expuesto la licenciada Mireya. A ver, aquí tenemos la consulta. Licenciada Mireya, muy buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es, en aquellos niños con VIH que tengan 4 años de edad, ellos igualmente continúan con la IPV inyectable, ¿verdad? Y la otra pregunta es si encuentra un niño que no está al día con sus primeras vacunas entre una y otra dosis, ¿se debe esperar 30 o 60 días? Con respecto a niños con casos especiales que es de VIH, sabemos que ellos no reciben polio oral, solamente reciben inyectables. Y una sugerencia mía es que al momento que puedan tener el primer contacto con estos pacientitos y puedas acceder a la tarjeta, ¿no? Siempre pensando en la otra colega que le puede tocar en cualquier momento este caso, donde dice APO, hacer una rayita y con rojito poner este IPV. Entonces, este niño no va a recibir oral, al menos en la polio estoy hablando, va a recibir en presentación inyectable. ¿Me podrías volver a repetir la segunda pregunta, por favor? La segunda pregunta es, si encuentro a un niño que no está al día con sus primeras vacunas entre una y otra dosis, ¿se debe esperar 30 o 60 días? Bueno, lo que indica la norma, según calendario, ¿no? Es 2 meses. Por ejemplo, en el caso de la pentavalente, hablamos de un niño regular, ¿no? Que es 2 meses, entre dosis y dosis. Ok. La siguiente pregunta de la licenciada Silvera. Si un niño de 4 años no recibió el refuerzo de la vacuna polio por presentar crisis asmática leve con tratamiento, ¿tendrá alguna complicación a futuro? Actualmente tiene 8 años. Bien, bueno, si bien es cierto, ojo, cada vacuna es importante, incluso los refuerzos.
pero comparto lo que dice la colega, porque mi hermano también, por ejemplo, no fue inmunizado, no le colocaron la vacuna de los 4 años, dentro de ellas estaba la polio, ¿no? Pero al menos ya está, al menos ha recibido un refuerzo, que es, asumo, ¿no? La del año y medio, pero obviamente es importante que reciba, sí, pero por fuerzas mayores, porque ha estado hospitalizado, internado, no ha podido recibir, bueno, digamos que por estadística el 80% de polio sí lo ha podido recibir, ya sea en un momento inyectable y un refuerzo que es al año y medio en oral, pero lo ideal es que esté vacunado, ¿no? Pero si no, bueno, no son casos especiales, pero como les vuelvo a mencionar, al menos está el 80%, ¿no?, de vacuna polio en el organismo, o de dosis. Okay, gracias, licenciada. La siguiente pregunta de Peltroche Ibáñez. En caso de la vacuna DT, se colocó la primera dosis en octubre. ¿La segunda dosis se le puede colocar en febrero o tiene que empezar de nuevo? ¿Hasta cuánto tiempo se puede colocar la segunda dosis? Ya. La vacuna de la DT tiene su esquema de la siguiente manera. Es al contacto, de ahí a los 2 meses, y posterior a los 2 meses es a los 4 meses. Entonces, si el paciente, por ejemplo, vino al primer contacto, de ahí vino a los 2 meses, pero de ahí no se apareció por 4 o 5 meses, yo le continúo nada más la tercera dosis. No vuelve a iniciar, se continúa el esquema de vacunación. Es decir, tendría por su tercera y última dosis. En el caso de mujeres, ojo, porque en varones son 2. Ok, la siguiente pregunta de Silvera también. La DT en gestantes, ¿cuántas dosis debe de recibir? Listo. En el caso de la DTPA, ¿no?, acelular, esta vacunita tiene un esquema de vacunación, es monodosis. Sabemos que a las 20 semanas va a recibir su vacuna de la DT. Lo que pasa es que en sí es cuando venga la gestante, porque es una gestante, por ejemplo, hablamos en un momento que no es pandemia, y la gestante pasa por su control, la obstetra sabe muy bien que a las 20 semanas la va a derivar al área de vacunación. A las 20 semanas yo le voy a iniciar con su primera dosis de DT, de ahí a los 2 meses con su segunda dosis de DT, y lo más seguro es que me alcance la DTPA, ¿no?, para su tercera dosis. Entonces, con eso estaría finalizando. Es dependiendo cuándo llegue la gestante a su vacunación y cuántas semanas de gestación tiene. Gracias, licenciada. Judy Mina, si se coloca la pentavalente en un periodo de un mes, ¿hay algún efecto adverso? Miren, justamente ese tema es muy, digamos, muy sonado en todos los establecimientos de salud. Yo también he sido interna, he trabajado en posta también, ¿no? Y muchas de las colegas, y me imagino por eso es la duda de las colegas que están como oyentes, ¿no? Porque en un lugar, por ejemplo, he visto que le colocan la vacuna de la penta y por tratar de ponerle al día al niño en su vacunación, le citan al mes, ¿no? Para que esté al día, ¿no? Para que pueda el niño tener su esquema de acuerdo a la edad. Pero la norma indica que entre penta y segunda penta debe pasar un lapso de 2 meses. Pero yo siempre digo también es evaluando al niño, ¿no? Por ejemplo, no sé, si es un niño, vamos a imaginar, a ver, de 4 años, entonces ya tiene 4 años, no sé, a ver, 6 meses, entonces quiero llegar al menos que reciba una penta, le coloco y de ahí le puedo citar al mes para su otra pentavalente. Pero si el niño tranquilamente puede esperar lo normal, que es 2 meses, no hay ningún problema, porque esa vacuna es dolorosa. Pero también he visto, sí, colegas que citan al mes, ¿no? Entonces, se cree que es por un tema también de nivelar sus vacunas. Yo creo que también ahí parte mucho la parte crítica de la enfermera con respecto a la evaluación del niño, qué tipo de niño tiene, qué tipo de mamá es. Si es una mamá, por ejemplo, porque las enfermeras ya las conocemos, más que nada las de primer nivel de atención, porque manejan a la población de su jurisdicción y saben qué mamás son cumplidas, qué mamás ya no la vas a ver durante 6 meses, 10 meses, no lo sé. Entonces yo creo que también ahí la idea es tratar de proteger al niño ante tal vez un caso de que la mamá no se acerque o no se vuelva a acercar al establecimiento para
una colocación de vacuna. Gracias, Judy, por tu consulta. Sandra Méndez, tengo un niño de 6 meses que no ha recibido ninguna vacuna. En su caso, ya perdió la IPV y de frente colocaría APO. No, en este caso de este niño que también nos ha tocado estos casos ahora en pandemia, no hay ningún problema. Viene el niño al control, bueno, si es que tuviese un tiempo sin pandemia, luego pasa a ser vacunado y se coloca sus primeras vacunas, ¿no? No hay ningún inconveniente. No pierde o no se le coloca la polio oral. Inicia sí o sí y debe iniciar con inyectable. No pueden iniciar con polio oral. Sandra Méndez, en caso de un adulto que se vacunó hace 10 años contra DT, pero solo se colocó dos dosis, ¿comenzaría a vacunarlo como si fuese la primera dosis o el cuerpo tiene memoria inmunológica? Sabemos que sí, el cuerpo tiene memoria inmunológica. Lo que podría venir es por un refuerzo. Pero ya pasó también el tiempo, ¿no? Que es mínimo 10 años. Entonces podría iniciar, no hay ningún problema. Ok. Silvera Leraño, licenciada, después de cumplir con la calendarización de vacunas, ¿qué otra vacuna se debería de recibir como refuerzo? Ok. Bueno, si el niño ya cumplió con las vacunas de acuerdo a su calendario de niños menores de 5 años, tendríamos que esperar todavía, ¿no? Según su calendario de vacunación adulta, ya no de niños, podría empezar con la DT, con la hepatitis a los 16 años. Si hay algún tipo también a veces de campañas que se dan, por ejemplo, la influenza también, que es una vacuna estacionaria, que se coloca también de manera anual en épocas de invierno, también esa vacuna se debería colocar el niño, ¿no? Muchas veces cuando ya cumple los 5 años, ya la enfermera no te va a solicitar el carnet de vacunación porque tu niño ya tiene más de 5 años o ya cumplió los 5 años. Entonces te dan una tarjetita, ¿no? Una tarjetita tipo adulto donde te registran la vacuna. Entonces, esas vacunas podría recibir. Sí, licenciada. Espectador anónimo nos pregunta, no sé si entendí bien, le escuché que dijo que la TT son solo 2 dosis en varón, ¿por qué? Eso es según norma técnica. En la norma técnica detalla que la DT en mujeres son 3 dosis y en varones son 2 dosis. Ahora, si son profesionales de la salud, como es nuestro caso, o si son, por ejemplo, pacientes del programa de infectología, ya que eso también está en la ponencia más adelante, según lo que ustedes han planteado, esos pacientes deben recibir 3 dosis, ya sea mujer, ya sea varón. Por ejemplo, yo soy profesional de la salud, yo recibo mis 3 dosis. Tengo un colega varón que es profesional de la salud y también debe recibir 3 dosis. Pero si no cumples con esos requisitos, entonces solamente siendo varón te corresponde 2 dosis. Ahora, ¿el por qué? Bueno, primero que la norma lo detalla y 2, se asume que ha habido investigaciones donde en el caso de los varones, ¿no? Solamente consiguen la inmunidad con 2 dosis. Y en el caso de que son 3 dosis en varones, por ser profesional de la salud, me imagino por el contacto del día a día que tenemos nosotros con pacientes, ¿no? La carga viral, ¿no? En todos los pacientes contaminados que manejamos o manipulamos el día a día en la parte hospitalaria. Y licenciada Mireya, tengo acá unas 8 preguntas. ¿Lo desea consultar ahora o después del segundo tema? Podría ser después del segundo tema, no hay problema. Perfecto, entonces continuamos con el segundo tema. Ok, un minutito, voy a cerrar para abrir el otro, ¿ya?